Muy bien, estamos ahora con Javier Velázquez Quesquén, que es congresista del APRA, ex presidente del Consejo de Ministros, y José Luis López, coordinador del Diálogo Minero. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, hay una situación muy preocupante realmente, a mi juicio es prácticamente insurreccional. En Cajamarca y en otras partes del país hay mucha violencia, vemos que hay lamentablemente muertos. Tengo la sensación de que no ha sido bien preparado este estado de emergencia, pero en fin, así ocurren estas cosas. Hay una discusión en torno a la detención de Marco Arana. Quizá podemos comenzar por ahí. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Bueno, en primer lugar yo quiero iniciar condenando estos hechos de violencia, de verdad, condenando y lamentando de que la intervención del Estado en mitigar o resolver estos conflictos haya sido totalmente deficiente. Tú has dicho algo muy importante. Ojalá que este estado de emergencia sea inteligente. Este estado de emergencia ha sido declarado sin inteligencia. ¿Cómo puede ser posible que se declaró el estado de la emergencia antes del estudio de impacto ambiental? ¿No? ¿Te acuerdas? Con Valdés se declaró cuando era ministro del Interior. Y eso calmó la situación. Claro. Pero la posición ideológica de los violentistas fue la misma. Fue la misma. Entonces, ¿qué se ha hecho? Y te lo digo yo desde el punto de vista de la responsabilidad del gabinete. ¿Qué se ha hecho de esa fecha hasta ahora? Siempre se declara un estado de emergencia después de muertos, se presenta como operación exitosa del BRAE, impecable, con 8 muertos, Paita muertos, Edica muertos, en Espinar muertos, y luego los supuestos responsables aparecen sentados al lado de las autoridades. La verdad, el mundo al revés, te lo digo de verdad. Yo creo que un gobierno, cuando va a tomar una decisión, porque yo he participado y yo le pedí al presidente en determinado momento, vamos declarando la emergencia, y entendía que si eso fracasaba al día siguiente tenía que irme a mi casa. Pero aquí han pasado casi 5 meses y no se ha hecho una labor de inteligencia. No se ha podido, por ejemplo, conocer que en Celendín o en Bambamarca había gente que se estaba armando, casi parecido a lo de Bagua. Entonces yo creo que ha sido de verdad bien deficiente la intervención del gobierno en el tema de Cajamarca. He estado averiguando y, por ejemplo, no han detenido a ninguno de los cabecillas. Lo mismo. No se han encontrado. Aparentemente hay efectivamente un déficit de inteligencia, ¿no? Porque ya que se declara el estado de emergencia, pues, ¿y sabe por qué sucede, Jaime, esto? Yo he escuchado acá al señor Caballero, y hay esa mezquindad, pues tampoco me voy a enfrentar a eso. Pero fíjate, nosotros cuando entramos al gabinete después del post-Bagua, lo primero que decidimos fue acabar con esa figura de que el primer ministro era el bombero, y desconcentramos. No es verdad. Y te digo, a partir de la gestión de nosotros, todas las oficinas de los ministerios se instalaron oficinas de prevención de conflictos. De tal manera que decidimos que cada sector resolviera sus conflictos, y si estos eran transversales a 2 o más, ahí intervenía el primer ministro. Pero ¿qué ha pasado con este gobierno? Como muchos se creen los iluminados, han desmontado todo y han reiniciado todo. Por ejemplo, este chico que venía muchos años preparado como Ronald Ibarra, por ejemplo, de su casa, todo el mundo a su casa, gente de nuevo. Entonces, gente que había sido preparada. Gente que ha sido preparada, la han mandado a su casa, y ahora dicen que no se ha completado el tema de las oficinas de prevención de conflictos. No hay información adecuada. Toda esta gente sabía quiénes eran los dirigentes de tal o cual lugar, cómo se movían, y te digo, y te lo digo de verdad, todos los casos que se han presentado como exitosos, supuestamente dicen, he leído un artículo donde dicen, Espinar, hay una solución exitosa después de los muertos, después de secuestrar a un fiscal, los que mandan a matar terminan sentados en la mesa de diálogo. Entonces, esa es la sensación que estamos dando. Hace unos minutos hemos visto, por ejemplo, hasta por construir un colegio, y ahora te están tomando instalaciones. Entonces, se ha debilitado el principio de autoridad, y cuando uno toma una decisión de esta naturaleza, de ir a un estado de emergencia, yo creo que el post-estado de emergencia tiene que ser el restablecimiento del orden público, que es el principio que debe primar. Entonces, cuando una autoridad democrática toma la decisión
de ir a un estado de emergencia es porque tiene que utilizar todas las herramientas que la Constitución y la ley nos da, porque aquí han muerto 3, acaba de morir otro, en Bamamarca acaba de morir otro joven de 28 años, un tipo Vázquez. Entonces, ¿y quién es responsable de esos muertos? ¿Quién es responsable de los muertos en Espinar, por ejemplo? Nadie. Entonces, sí, pues, esto ya... me dicen que estamos conectados vía telefónica con el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, fiscal. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, señor Altado, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué información tiene usted acerca de la detención de Marco Arana? ¿Va a permanecer en esa situación? ¿En qué estado se encuentra su proceso? En fin, ¿de qué se lo estaría acusando exactamente? Bueno, sí, efectivamente en horas de la tarde tuvimos información de la detención del señor Arana por parte de la Policía Nacional. En las circunstancias en que estaba en la Plaza de Armas, y bueno, creo que parte de las imágenes se han visto por la televisión. Él ha sido conducido a la comisaría correspondiente, está siendo su caso en este momento está siendo analizado por la fiscal provincial de turno de Cajamarca, la doctora Lidia Albán Zapata, y bueno, está analizando la situación jurídica, su condición, en todo caso sí. ¿Aló? ¿Hay un problema? ¿Aló? ¿Problema de comunicación? Bueno, seguimos conversando, me parece que se ha cortado, seguiremos conversando después entonces con el fiscal de la Nación sobre este asunto. José Luis López, ¿cuál es su apreciación acerca de lo que está ocurriendo y que... Gracias por la invitación, Jaime. Yo quiero ayudar a incorporar otro punto de vista que lo hago con el mayor sentido de mantener la democracia, el crecimiento y el orden en el país. Me parece que esto no es solo un tema de cómo he logrado un mejor sistema de inteligencia, cómo he dado una emergencia adecuada, cómo he podido mantener el orden en esta gestión. También es cómo he podido comprender que el Estado que tengo no tiene la suficiente autoridad. Esta autoridad se ha ido erosionando por su debilidad, que los impactos ambientales y todo el tema de las demandas de la población a que el Estado esté presente ha sido no por una intención mala, acá nadie actuaba por una maldad, sino que se ha ido debilitando, y el crecimiento económico que todos queremos ha sido lo único en la cual el Estado se ha preocupado. Es increíble cómo cuando voy por los lugares la autoridad ambiental es totalmente débil, y eso es lo que ha generado un descreimiento. Entonces, en esas condiciones, por supuesto que no hay que aceptar este tipo de respuestas que ha dado el gobierno regional de Cajamarca, pero también por supuesto que cuando él pidió el diálogo, acá tengo la carta, que él lo pide, el presidente Humala pudo haber dicho, en el momento que tenía 60 alcaldes a su favor, tenía un desgaste de la lucha solo hace una semana y media, y él dijo, no me ha llegado. Cuando había sido publicado en el Comercio, el paso del diálogo es fundamental, porque ¿qué cosa va a pasar ahora? ¿Vamos a lograr vencer en el estado de emergencia? Perdóname, José Luis, ya estamos nuevamente conectados con el doctor Peláez, fiscal de la Nación. Se interrumpió la comunicación. ¿Qué me estaba usted diciendo sobre el tema de Marco Arana? Sí, le decía, señor Altado, que el señor Arana, pues así, había sido detenido por la policía y que en este momento estaba siendo vista la situación jurídica de él por la fiscal Albán Zapata, que es la fiscal provincial penal de turno de Cajamarca. Ella está evaluando su situación jurídica y también garantizando que se respeten todos sus derechos y que se siga pues un proceso debido. Ella seguramente estará resolviendo la situación jurídica si continúa en estado de detención hasta la cumplida 24 horas, o de lo contrario dispone su traslado a la ciudad de Lambayeque, de Chiclayo, perdón, ¿no? Eso es una cosa que va a ser definida en el transcurso de las horas, ¿no? ¿Y lo va a definir quién? ¿El juez? La fiscal de turno, que es la doctora Albán Zapata, que es la que está encargada de esta investigación por turno judicial, ¿no? Doctor Peláez,
¿Qué información tiene usted acerca de los hechos de ayer y de hoy, en lo que se refiere a, por ejemplo, la utilización de armas por parte de los manifestantes? ¿No se ha podido, digamos, a los dirigentes, a los que han movilizado a estos grupos para atacar la municipalidad, en fin, y se intentó incluso linchar al alcalde que no estaba, se quiso quemar, me dicen, un negocio suyo, una casa, en fin, ha habido y los hechos de hoy también, hay ahí responsables? ¿Qué sabe la Fiscalía acerca de quiénes son y si es que hay, digamos, no sé, órdenes de detención o algo parecido? Sí. Sí, le informo hoy, ayer hubieron 22 detenidos como consecuencia de los luctuosos sucesos que se produjeron en la provincia de Selendín. Hay una exagerada violencia, inclusive podemos dar a conocer a la opinión pública que el día viernes de la semana pasada se ha producido una muerte de un poblador de un distrito cercano a Selendín, sí, por el propio padre, el hermano, el cuñado, etcétera, etcétera. Y un joven que también estaba participando de la reunión fue atacado y logró evadirse, logró huir, ¿no? Y él está en este momento aquí en la capital, está la Fiscalía de turno tomando la declaración, porque eso es un hecho que tiene que esclarecerse, porque ha habido una golpiza con piedras, con palos, con patadas. Sí, justamente lo vamos a entrevistar ahora él. Ya, correcto. Entonces, ahí estamos viendo que hay una violencia pero inusitada, increíble, por parte de gente que está, unos a favor de la minera, otros a favor o en contra de la minería formal, ¿no? Pero dígame una cosa, ¿la Fiscalía tiene sus oficinas abiertas en Selendín, en Bambamarca? ¿Actúan o están cerrados? Bueno, en Selendín sí tenemos abiertas las fiscalías. En Bambamarca lamentablemente la situación es mucho más grave, porque ahí hay gente que, como usted ha manifestado, gente armada, con armas de fuego. Y mire, hay una cosa que tiene que ser analizada también, los 3 fallecidos. Todavía no tenemos información precisa respecto de los proyectiles de arma de fuego. Al parecer hay 2 orificios de entrada de 2.5 centímetros, lo que nos daría a entender de que estamos frente a armas de pequeño alcance o pequeño calibre, y entonces no habrían sido disparados por la policía. Eso todavía está siendo materia de investigación por parte de medicina legal, pero hay unas cosas que se pueden decir, que hay gente que está armada, eso sí, y hay pues un extremo de violencia que realmente sorprende y llama la atención, ¿no? Es decir, los policías que han sido policías y miembros del ejército que fueron atacados ayer y heridos, se ha dicho que 2 o 3 de ellos fueron heridos de bala. ¿Esto está confirmado? Está por confirmar eso, porque todavía hasta hoy en la mañana no teníamos información de los heridos, de los policías heridos. Eso no, y yo supongo que habrán sido evacuados, no tenemos conocimiento de esto. Solamente 3 fallecidos en la provincia de Selendín. Tenemos 22 detenidos, 11 han sido trasladados ya a la ciudad de Chiclayo por vía terrestre, porque no había movilidad lamentablemente. Deben estar llegando a Chiclayo en horas de esta noche y han sido puestos ya a disposición del fiscal de turno de la localidad de Chiclayo, ¿no? Ahora, no han podido detener a ninguno de los cabecillas, de los dirigentes que dirigen estos hechos, ¿no? Bueno, no, me parece que no están comprendidos ahí los dirigentes, son los que están detrás de estos luctuosos sucesos, ¿no? Bien. Señor fiscal, muchas gracias por su participación en la hora N. No se preocupe, muchas gracias a usted también, señor Pausa, adiós. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con la intervención de José Luis López y también Javier Velázquez Quesquén. Aprovecha esta super promoción y mantente conectado dentro y fuera de casa. Contrata internet fijo más internet móvil desde 39 soles al mes. Conéctate en tu casa y donde estés. Pídelo hoy mismo. Claro, la red donde todo es posible. Si es hombre, se va a llamar Mateo. Y va a ser mujer. Vas a ver, va a ser... ¡Arquitecto! Quiero ser arquitecto. Acá, por ejemplo, pondría una chimenea. O el baño de visita. Atrás, la escalera de caracol.
Ah, mira, por acá la salida de emergencia. Desde que nace, ya puede ser lo que quiera. Seguro para Fondo Universitario Pacífico. El seguro de vida que te permite garantizar un fondo para el futuro profesional de tu hijo. Vive Pacífico. A todos nos ha pasado. Hinchazón abdominal, pesadez y hasta mal humor. Eso se llama tránsito intestinal lento. Y nos sentimos así. Felizmente descubrí Yogurt Activio de Gloria, que produce un efecto así, gracias a que contiene probióticos, fibra y linaza, que ayudan a regular tu tránsito intestinal naturalmente. Haz como yo y disfrútalo diariamente. Es delicioso. Yogurt Activio, para que tu vida fluya naturalmente. Bueno, seguimos conversando. José Luis López hablaba de la necesidad del diálogo, que por ejemplo el presidente debió haber tomado recogido el guante que le habría lanzado Santos con la carta que le envió solicitando diálogo, pero yo lo que recuerdo es que en esa carta le decía: yo quiero reunirme con usted para decirle que Conga no va. Entonces ¿qué diálogo? Pero eso no era un pedido genuino, pues era... No. Entonces claro, me imagino yo que el presidente Humala iba a decir: este señor va a venir acá, me va a decir, oiga, Conga no va, que va a salir y va a decir: le he dicho al presidente que Conga no va. Entonces, conceda la oportunidad a los dirigentes y autoridades para ser escuchados y alcanzar la propuesta del pueblo de Cajamarca, que tiene que ver con la declaratoria de viabilidad. Pero quisiera la comprensión del diálogo. El diálogo tampoco es para que yo dialogo para darte la razón. El diálogo es el hecho de juntarse. Imagínate el hecho mediático si hubieran juntado los dos. El presidente Humala lo hubiera escuchado pacientemente sus opiniones y le hubiera dicho: bien, vamos a ir conversando con todos los faros para demostrar, Humala, lo que necesitaba demostrar, que yo te puedo demostrar que no te voy a afectar el tema del agua, porque había suficiente evidencia física, tecnológica para demostrarlo. Pudiera haber insistido Santos: no creo, pero ya ante la opinión pública hubiera quedado como que: oye, te está dando las razones, te está dando estas garantías, te está ofreciendo esto, ¿tú qué opinas? Entonces, una vez que entra uno a la esfera del diálogo, yo no lo hago simplemente por la opinión de este dirigente u otro, sino porque miles de personas bien intencionadas, ronderos, están creyendo de que el proyecto les va a quitar agua. Están profundamente creyentes de esa idea y se les ha metido a la cabeza. Claro, pero ahí hay gente honesta, inocente y que ahora tiene esa rabia para actuar, tenga la idea en un momento dado que tal vez no sea cierto, pero hay una gran responsabilidad de los dirigentes, el propio Santos, Arana, que ha sido detenido, para no hablar de Saavedra, y siguen insistiendo en que se van a quedar sin agua, y saben perfectamente que no es así. O sea que ahí hay una mentira deliberada. Eso tú no lo vas a convencer ni yo, hablando desde acá. Lo que te digo es que se le ofreció, que Humala debió haber aceptado, porque cuando mandó esta carta, que es clarísimo que es una carta que se le presiona a la encañada, Sorochuco le presionan a Santos, le dice: acepta, y hace la carta no de muy buena gana, y en esos momentos Humala tenía 60 alcaldes a su favor, tenía esta carta, y él tenía que decir: señor Santos, lo invito en Palacio de Gobierno, tal fecha, venga usted. Aunque después tú y yo creamos que Santos no iba a aceptar, pero el hecho de la velación... No, iba a ir y iba a ser un gran show, iba a salir y decir: he dicho a un presidente que... Pero podía demostrar, pero Humala en ese momento podía demostrar ante todos, porque era posible, de que yo te estoy haciendo una propuesta que te garantizo, y tú dime cómo hago que la garantía ante tú y yo de que no me afectes. Entonces eso es el poder del diálogo, y hoy día hay que pedirle a Santos que tenga la valentía, porque se le está pidiendo, se le ha dicho que Galatea está esperando que lo llame, o Naciones Unidas está esperando que le llame, tenga la valentía, Santos, de decir: quiero el diálogo, y que estos señores van a ser mis facilitadores, y que tenga la capacidad del gobierno de decir que tiene que aceptar, porque yo no sé si mayor represión va a ser la salida a estos próximos días. Mañana es el entierro, y el llamado de Santos es: vamos a despedir, y esto es un acto religioso, cuasi religioso, voy a ir a despedir a mis muertos, tengo que ir, y ahí va a haber un momento muy difícil. Entonces el llamado al diálogo es porque va a bajar esto y va a discutirse. El contenido del diálogo no lo adelantemos, porque no quiero solo diálogo con los que piensan como yo. Eso no es diálogo, eso es monólogo. Hay que buscar el diálogo, y eso es un acto ahora de valentía, o en Santos, o de humildad en el presidente. Ese es nuestro llamado, y es lo que debería hacerse como una salida. Yo la verdad, yo quiero entender la buena fe de José Luis López en ese sentido, pero ¿cómo puede ser
¿Cómo puede un presidente regional confundir? Porque el señor Santos no es un iletrado. El señor Santos tiene una posición ideológica, una posición ideológica anti-inversión, anti-minera. Entonces, cuando tú hablas de diálogo, diálogo es cuando las dos partes se ponen a conversar sobre un tema, lo evalúan y hacen recíprocas concesiones en bien de un fin común. Aquí lo que el señor Santos perseguía ha confundido lo que es autonomía que le da la Constitución por soberanía. Aquí hay un Estado unitario, el único que tiene soberanía es el jefe del Estado. Decirle al jefe del Estado, escúchelo para que el señor Santos, como dices tú, Jaime, le diga, ¿sabe qué? El pueblo de Cajamarca ha decidido que el proyecto Conga es viable. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos decidido. ¿Qué ha pasado? Yo no soy humanista, pero te quiero decir, después de que los señores Saavedra, Hernández y el señor Santos, que resulta siendo el tonto útil de Saavedra y de Hernández, rompen el diálogo con el ministro del Interior y ahora primer ministro en ese entonces. ¿Qué ha venido? Ha venido un peritaje internacional. ¿Qué ha venido después? Han venido condiciones que el gobierno nuevas le ha impuesto a la empresa. Condiciones nuevas. Cuadriplicar los reservorios, generar puestos de trabajo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un Estado cuando la empresa a las que le has puesto condiciones te las acepta? Darle las facilidades para que pueda cumplir esas condiciones. Entonces, qué bonito es decir diálogo, diálogo, pero una cosa es diálogo y otra cosa es negociación compulsiva. Acá lo que el señor Santos quería era la foto de decirle a los cajamarquinos, le he dicho al presidente que Conga no va y Conga no va. Entonces, no hay ninguna posibilidad. El tema ambiental es un pretexto y tampoco satanicemos el crecimiento. Si el país no tuviera esta posibilidad de crecimiento como la tenemos estos 15 años, de repente no hubiera este tipo de conflictos. Pero no podemos negar que en el camino se han ido mejorando, perfeccionando las herramientas normativas en temas medioambientales, que la licencia social se ha reivindicado como también se ha reivindicado hoy día como un elemento fundamental para llegar a acuerdo con las inversiones. Entonces, queremos venderle al país como que hay un gobierno intransigente. Yo creo que no. Lo que sí creo que ha habido mucha deficiencia en la estrategia para prevenir este conflicto. Lamentablemente todos quisiéramos que hasta el último el tema se agote, pero yo tengo la seguridad que el señor Santos ya se embarcó en este proyecto político que él mismo lo ha dicho. O sea, hacer de Conga. Pero permíteme terminar la idea, yo te dejo ahora. Permíteme terminar la idea. Yo lo dije hace 3 o 4 semanas acá. Lo que el señor Santos quiere, manchar con sangre el proyecto para que el proyecto no vaya. Entonces, se le está haciendo el juego. Ahora, mira, yo creo que cuando se habla de diálogo, si el señor Santos hubiera dicho, vamos a dialogar para que ustedes me demuestren la viabilidad del proyecto. En su carta él dice, lo que quiere es que el presidente Humala lo escuche sobre la inviabilidad del proyecto Conga. ¿Cuál es su estudio que han hecho ellos? O sea, estudios que están por encima de un estudio de impacto ambiental que el Estado peruano ha hecho y que se ha demostrado que es un estudio de impacto ambiental bien hecho. Se ha hecho sobre él, se ha hecho un peritaje. Aún más, se ha pedido condiciones, aún más, la empresa se ha comprometido durante los 2 primeros años que van a hacer los reservorios, que van a privilegiar el agua, no van a hacer actividad minera. Entonces, ¿qué más se quiere? A ver, permítame terminar la idea. Ahora, de verdad que el recurso natural no es del señor Santos, y con el respeto que me merecen de los 4.000 o 5.000 comuneros que están alrededor del recurso natural. El recurso natural por mandato de la Constitución es de todos los peruanos. Entonces, ¿por qué el señor Santos, por qué vamos a invertir la regla en una democracia donde una minoría ideológica quiere imponerle a una mayoría algo que es absolutamente razonable? Yo creo que en el tema de agotar toda posibilidad de diálogo ha habido, yo creo, mucha flexibilidad del gobierno. En lo que sí ha habido impericia, deficiencia por falta de experiencia para enfrentar un conflicto de esta naturaleza, porque lo que tú dices, presentar en Palacio de Gobierno a 60 alcaldes
que no tienen manejo. ¿Tú crees que en la región, quién maneja la región? ¿Maneja Santos o lo maneja Saavedra? Saavedra maneja el movimiento social. Entonces, presentar como exitoso el haberle dado recursos para obras a 60 alcaldes y no un resultado de intervención en la propia zona, me parece que eso es una ingenuidad, el que el presidente ha sido arrastrado por un ministro que le ha dicho, le ha dado 4 o 5 millones a cada alcalde para que hagan obras de agua y creen que eso resuelve el problema. Eso no es la solución al problema. ¿Cuál hubiera sido lo correcto ante la petición de Santos que dice, por tanto, atendiendo a su convocatoria, dirigiéndose al presidente, difundida por los medios de comunicación nacional el día 17 de junio sobre disposición a escuchar a Cajamarca, solicitamos usted nos conceda? ¿Por qué hubiera sido una mala estrategia de que el gobierno lo llame, sabiendo que tiene una posición ya preconcebida? No es posible, pero hubiera sido una buena estrategia. Probablemente no se hubiera conseguido nada, ¿no? A eso me refiero yo. Porque no creo que ustedes pueden adivinar lo que se va a conseguir o no, porque lo que estamos viviendo... Están armados. Entonces, ¿es una insurrección o no es una insurrección? No. Hace 48 horas en una entrevista Santos ha declarado de que en ningún caso lo que ustedes están pidiendo es que la solución es una solución violenta, de represión, de ninguna manera. No encuentro otra. No, hay que convencer. Hay que convencer. Y se convence con el diálogo, no decir, como tú ya estás en contra, pero no te voy a llamar. Yo solo voy a llamar. ¿Tú crees que quieren el diálogo? Eso no puede, no te adelantes, que se dé el hecho del diálogo. El diálogo no es una cosa preconcebida que si tú estás de acuerdo conmigo, yo te llamo. No, tú estás muy desacuerdo, pero te estás sentando conmigo ante el pueblo. César Villanueva ha explicado acá, que es el presidente de los presidentes regionales, que ha intentado hasta el cansancio convencer a Santos para que se reúnan, o sea, sea con el presidente y que ya no le respondía a las llamadas. Y Santos no quiere dialogar. Entonces, se ha hecho todos los esfuerzos posibles. Entonces la represión es la única salida. Convencer. ¿Convencer a quién? Lo que no se entiende es que Santos ha estado tomando en muchos momentos decisiones de dialogar porque él mismo ha sentido la presión de 23 presidentes regionales que lo encerraron hasta decirle tú vas a dialogar, la presión de los alcaldes del entorno de Sorochuco, Guasmín, en Cañada, diciéndole que dialoga, la presión de que cuando se solucionaron los demás conflictos, el único conflicto que nuevamente quedó era Cajamarca. Él no es un descolocado que no se da cuenta que había una presión y lo único que tenía como salida era agudizar para encontrar pretextos como el que ahora he encontrado. Pero si el gobierno tomaba la decisión de estadista, decir, ven, vamos a dialogar, las condiciones hubieran sido distintas porque el pueblo, no en el sentido que de repente Santos hubiera seguido con su misma posición, pero se hubiera generado un espacio de diálogo con mediadores, con gente que discuta, y ante los ojos del pueblo y la opinión pública mayoritaria del Perú y de Cajamarca, él hubiera tenido que romper el diálogo. Porque no te olvides que con Valdés se rompe el diálogo con la principal responsabilidad de él, que no es capaz de esperar un momento para llegar al acuerdo del peritaje, porque el peritaje estaba siendo discutido por el gobierno regional y el gobierno nacional. Yo puedo creer, y estamos de acuerdo, que hay mala intención ideológica o intención equivocada, para no decir malo o bueno, pero lo que no puedo sentir es que el Estado pretenda que están dadas las condiciones, porque eso lo está llevando. Miren la realidad, está ahí, hay 4 muertos y mañana. ¿Cuál es la forma de parar esto? O sea, yo no encuentro la forma que ahora pedirle a Santos que la democracia, el presidente acepte. O sea, la democracia debe ser boba, débil, o sea, la verdad es que yo no entiendo. Cuando el gobierno yo te digo lo siguiente. Acuérdate de Santana en Puno. Pero yo te digo lo siguiente. La democracia no tiene herramientas para defenderse frente a los violentos. Ahora tú quieres decir que porque se restablece el orden eso se llama represión. No, yo creo que no hay que confundir los términos. Yo no digo que el tema se va a acabar con represión, sino yo creo que no hay ninguna posibilidad. Hay que pecar de ingenuos. Volveré a venir dentro de 3 semanas y seguiremos. El señor Santos ya tiene sobre la base de impedir esta inversión su proyecto político. Hace 48 horas en un diario capitalino le he hecho una entrevista en una página y él le ha dicho que solamente con un baño de sangre avanzará el proyecto con el que Newman ya se debe ir. Pero ¿cómo vencemos a los violentistas? Ahora, aislándolos. No, mira, yo creo, mira, te lo digo, yo sería el más interesado, porque soy de oposición, de cuestionar al gobierno por no haber sido flexible. Mira cuántos meses
¿Cuántos meses de ingenuidad de buscar el estudio de impacto ambiental? Inclusive, hay un elemento fundamental. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado contra esa ordenanza en la que el señor Santos, mira, para que veas, es una rebelión contra los poderes públicos instituidos. Entonces, ¿qué esperamos? O sea, que el mundo al revés, pues, o sea, que el jefe del Estado se someta a los caprichos del señor Santos, del señor Saavedra, o puede decirme tú que de la noche a la mañana, después que salió de la cárcel, el señor Saavedra se volvió un experto en derecho o en medio ambiente, y ahora resulta ser presidente del Frente de Defensa Medioambiental. Esos son organismos de fachada para penetrar una ideología que está contra la inversión. Entonces, yo creo que aquí hay que poner de lado el interés de este grupo ideologizado y de otro lado el interés de todos los peruanos. De todos los peruanos. Ojalá fuera tan fácil la resolución, y ya entiendo, sí, ya no tenemos tiempo. Déjame terminar en todo caso. Yo insisto que la estrategia del estado de emergencia es una estrategia que no va a frenar esto, y que yo invoco, y estamos haciendo lo posible, el padre Garatea está dispuesto, Naciones Unidas, las personas que queremos, primero a Santos pedirle que él pida nuevamente el diálogo y ayudar, y segundo, que el presidente Humala dé ese paso. Puede parecer debilidad, para mí es un paso de grandeza, porque ante todos va a quedar quién quiere la paz y quién no quiere la paz. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco mucho a José Luis López y a Javier Velázquez Quesquén por esta discusión sobre un tema que sin duda es de enorme importancia para el país. Vamos a una pausa, regresamos con Martín Vegas Torres, viceministro de Educación. Hay también movilizaciones, bloqueos, violencia por parte del sector radical del SUTEP en varias regiones del país.